Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La tensión vivida en el set entre Esla Turkoglu y Halil İbrahimseven y la frase "no me mires así" sorprendieron a todos. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido la agenda y que seguramente tocará sus corazones. Como saben, siempre seguimos de cerca cada paso de nuestras estrellas favoritas, pero lo que sucedió ayer en el set de grabación fue algo que nadie esperaba. Estamos hablando de una situación muy emotiva y tensa entre dos de los actores más queridos del momento, Esla Turkoglu y Halil İbrahimseven. Su química en pantalla es innegable y todos sabemos que hay un vínculo muy especial entre ellos, una historia de amor que nos hace suspirar. Sin embargo, en esta ocasión, las nubes grises aparecieron en el paraíso. Todo comenzó en un día de rodaje que parecía normal. El equipo estaba listo, las luces estaban encendidas y el director estaba preparado para gritar acción. Pero algo en el aire se sentía diferente. Testigos en el set aseguran que desde que llegaron, había un silencio extraño entre Esla y Halil. Normalmente, los vemos bromeando, riendo y compartiendo momentos dulces antes de grabar, pero esta vez, la distancia era evidente. Cuando comenzó la grabación de una escena particularmente emotiva, la tensión se disparó. Esla Turkoglu, conocida por su profesionalismo y su capacidad para transmitir sentimientos con solo una mirada, tenía una expresión en su rostro que desconcertó a Halil. No era la mirada de su personaje, era algo más personal, algo más frío y distante. Halil, quien siempre ha sido muy sensible a los cambios de humor de su compañera, se detuvo en medio de la escena. No pudo continuar con el guión porque sintió que algo real estaba sucediendo frente a él. Fue en ese preciso instante cuando el silencio en el estudio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Halil, visiblemente afectado y con la voz temblorosa, rompió el protocolo de la actuación y habló desde su corazón. Mirando fijamente a los ojos de Esla, dijo una frase que resonó en todo el lugar y que ahora está en boca de todos: "Por favor, no me mires así. Tu mirada es como un cristal que se rompe dentro de mí". Estas palabras no estaban en el guión. Fue una reacción pura y dolorosa ante la actitud que Esla estaba mostrando en ese momento. La reacción de Esla fue igual de impactante. Por un momento, pareció que iba a llorar, pero se mantuvo firme. Ella respondió en voz baja, casi en un susurro que apenas captaron los micrófonos: "A veces las palabras sobran, Halil. Solo estoy tratando de entender lo que sentimos". Esta breve conversación paralizó el rodaje. El director tuvo que pedir un descanso inmediato porque la carga emocional era demasiado fuerte para continuar trabajando. Todos en el set se miraban unos a otros, preguntándose qué había pasado realmente entre ellos dos antes de llegar al trabajo. ¿Fue una discusión? ¿Un malentendido? Lo cierto es que la actitud de Esla, esa frialdad repentina, afectó profundamente a Halil. Él, que siempre se muestra fuerte y protector, se vio vulnerable ante la mujer que ama. Sus ojos reflejaban una tristeza genuina, una mezcla de confusión y miedo a perder esa conexión mágica que tienen. Durante el descanso, se vio a Halil caminando solo por los pasillos, tratando de calmarse. Se dice que se acercó a uno de sus amigos cercanos del equipo y confesó: "Nunca la había visto así. Siento que me está castigando con sus ojos y no sé por qué". Esas palabras demuestran cuánto le importa la opinión y el sentir de Esla. No es solo una compañera de trabajo para él, es alguien esencial en su vida. Por otro lado, Esla se refugió en su camerino. Nadie pudo hablar con ella durante un buen rato. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos, señal de que había estado llorando. La atmósfera seguía siendo pesada cuando intentaron retomar la grabación. Aunque son profesionales increíbles y lograron terminar la escena, la chispa habitual había cambiado.
Se transformó en una energía melancólica que, irónicamente, hizo que la escena quedara perfecta para el drama de la serie, pero dejó a todos preocupados por la realidad de su relación. El evento principal de esta noticia es esa frase, "No me mires así". Es una súplica de alguien que no soporta ver indiferencia en los ojos de quien ama. Halil Ibrahim Ceylan demostró ayer que su amor por Esla es tan grande que incluso una simple mirada fría puede desestabilizar su mundo. Y Esla, con su actitud, nos mostró que incluso en el amor más grande hay días difíciles y momentos de confusión. Los fans que se enteraron de esto a través de filtraciones del set están muy preocupados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos. Todos quieren verlos felices y sonrientes de nuevo. Pero este incidente nos recuerda que son humanos, que tienen corazones frágiles y que, a veces, el amor duele. La forma en que Halil reaccionó nos confirma que lo que sienten el uno por el otro es muy real y profundo. No es solo un juego para las cámaras. Ahora, la gran pregunta es si podrán superar este pequeño bache. Según fuentes cercanas, al final del día, se les vio salir juntos del set. Aunque no estaban tomados de la mano como otras veces, sí estaban hablando tranquilamente en el coche. Halil parecía estar escuchando atentamente a Esla, tal vez tratando de resolver ese misterio detrás de su mirada fría. Esperamos de todo corazón que solo haya sido un mal día y que pronto vuelvan a brillar juntos con esa luz que nos encanta. Porque una pareja como ellos, con esa conexión tan especial, merece superar cualquier obstáculo. Lo importante aquí es la comunicación. Esa frase dolorosa de Halil fue necesaria para romper el hielo y obligarlos a enfrentar lo que estaba pasando. A veces, hay que decir lo que duele para poder sanar. Y estamos seguros de que el amor que se tienen es más fuerte que cualquier malentendido en el set de grabación. Estaremos muy atentos a los próximos días para ver cómo evoluciona esta situación y traerles todas las novedades al instante. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre la reacción de Halil? ¿Creen que la actitud de Esla fue justificada por algo que no sabemos o fue solo un momento de estrés? ¿Alguna vez han sentido que la mirada de alguien que aman les duele más que 1000 palabras? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros y para entender mejor estas complejas historias de amor. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna noticia y dejar su like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas y emocionantes. Hasta la próxima. Cuídense mucho.